Bueno, buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Angie Daniela Gutiérrez. Soy médica graduada de la Universidad del Tolima, en este momento realizando mi servicio social obligatorio en el municipio de Chaparral, del mismo departamento, Tolima. En esta ocasión vengo a hablarles de malaria, o también conocida como paludismo. Eh, la, la exposición se llevará a cabo en el orden de cómo se diría en la historia natural de la enfermedad, es decir, vamos a tener un orden de periodo prepatogénico y un periodo patogénico. El periodo prepatogénico, como todos saben, pues se caracteriza por la pirámide de agente, huésped de medio ambiente, y el periodo patogénico pues me toma toda la puerta de entrada desde periodo de incubación, tiempo de transmisibilidad, cuadro clínico, complicaciones y el mismo tratamiento. Entonces, iniciando por el periodo prepatogénico, no, primero por la definición, la malaria pues es conocida como una enfermedad tropical y vectorial causada por unos protozoarios del género Plasmodium. Ya entrando al periodo prepatogénico, ahora sí, tenemos en cuenta que la gente es un protozoario, un parásito del género Plasmodium, que en este momento tenemos 5: el Plasmodium falciparum, el Plasmodium vivax, el Plasmodium malaria, el Plasmodium ovale, y en los últimos años han encontrado o hallado el Plasmodium knowlesi, que principalmente lo han encontrado en Asia. De estos 5, 3 son netamente agentes en humanos, y otro, que es el malaria, ella se produce también, produce la enfermedad en simios africanos. Este parásito tiene un ciclo de vida eritrocitario y preeritrocitario, y uno que se llama el ciclo esporogónico, que produce principalmente en lo que es el vector, que es el anófeles. Entonces tenemos el vector que ha picado a alguien que tiene la malaria, que tiene en su momento gametocitos, lo pica, él hace todo este proceso. Vamos a iniciar por el proceso esporogónico, que es el del vector, el del mosquito. Entonces él pica al humano que tiene malaria, principalmente que tiene gametocitos, lo pica, ese gametocito hace conversión a macrogametocito hasta convertirse en un ooquiste. El ooquiste se rompe, produce la liberación de esperozoitos, y esos esperozoitos migran desde el intestino del mosquito hacia la glándula salival. En el momento que el mosquito pica al humano, lo que me inyecta son esperozoitos. Estos esperozoitos apenas ingresan al torrente sanguíneo, lo que hacen es migrar de una vez al hígado, van a reclutar a la célula hepática, al hepatocito, y en este momento van a formarme la primera forma sexual, que es el esquizonte, es esquizonte hepático. El esquizonte hepático dura aproximadamente ese periodo de preeritrocitario de 5 a 15 días. Luego se produce esa ruptura del esquizonte con múltiples merozoitos. Aquí hay que tener en cuenta una cosa: el Plasmodium vivax puede tener una forma de inozoito, es decir, se va a quedar ahí en cualquier momento en que la persona pueda tener una recaída, vuelve a reactivarse la enfermedad. Entonces, bueno, ya después de que se rompe y salen los merozoitos, adquiere una forma que se llama el anillo. Luego del anillo se convierte en un trofozoito maduro. Aquí ya tenemos en cuenta que después de que se rompe ya pasamos al periodo eritrocitario, que dura aproximadamente 48 horas. Después de ese anillo pasa a un trofozoito, ese madura, luego ya pasa al esquizonte. El esquizonte produce una ruptura y puede o no que se desarrollen gametocitos. No todos los esquizontes van a liberar gametocitos, y ese gametocito es el que al picar el mosquito nuevamente al humano, pues se produce ese ciclo biológico de picar y nuevamente producirme la malaria. Dentro de nuestra pirámide pues también tenemos el huésped. El huésped va a ser el humano y de los simios africanos de los que ya habíamos hablado, principalmente pues para el Plasmodium malariae.
tenemos personas vulnerables, principalmente las que van a estar en zonas endémicas que son a 1500 metros por encima del nivel del mar. Entonces, principalmente hay unas que se caracterizan, ¿sí? Los militares que están en esas zonas, los indígenas o las mismas personas que van de turismo sin ninguna protección, sin repelente y esto, son personas que se hacen vulnerables. Sin identificación, ya sea mujer o hombre, hay poblaciones más vulnerables que son los niños y pues las mujeres embarazadas. Dentro del medio, ya habíamos hablado, pues el medio es el ambiente propicio para que se produzca esa transmisión. Hablábamos ya de los 1500 metros sobre el nivel del mar. Y tenemos el anófeles. El anófeles es una de las formas por las que puede ser transmitido la malaria. Entonces, esta es la transmisión vectorial. De la anófeles tenemos que tener en cuenta algunas particularidades. Y es que debemos reconocerla en el caso de que yo comience a predecir síntomas y pues haya reconocido que me haya picado un mosquito similar. Característico de ella que apenas se para a picar o en situación de reposo, ella deja la cola parada y la cola por lo general está roja, llena de sangre. Las que pican siempre son las hembras porque son las que necesitan beber sangre para poder eh, seguir reproduciendo sus huevos. Ellas principalmente se encuentran en zonas templadas, tropicales y subtropicales. Tienen una vida aproximadamente de 2 a 4 semanas y después de que adquieran el parásito, son infectantes por toda su vida, que aproximadamente son 10 días después de su picadura, después de que adquieren el parásito. La otra forma de transmisión es la inoculación directa de glóbulos rojos y la transmisión vertical, es decir, de madre embarazada a su feto. Ya entrando al periodo patogénico, tenemos que tener en cuenta su periodo de incubación. Para cada tipo hay un periodo, aproximadamente oscila entre 7 días, pero pues tenemos que el falciparum tiene de 7 a 14 días, el vivas y el oval es de 8 a 14 días y el malaria de 7 a 30 días. Algunas cepas, dependiendo del clima en el que se encuentren, pueden tener una incubación mucho más prolongada, como la de 8 a 10 meses en el caso del Plasmodium vivas. Y la que es transmitida por transfusión, el periodo de incubación es menor, puesto que ya van las zonas, los gametocitos o las formas del parásito preeritrocitario y eritrocitario, podría durarme de 48 a 72 horas. El periodo de transmisibilidad en el humano, desde que yo tenga la infección y en sangre se encuentran circulante los gametocitos, soy infectante. El mosquito, como ya habíamos hablado, desde que pica a alguien que está infectado, él va a quedar infectante durante toda su vida. Y la sangre en los bancos de sangre va a durar infectante aproximadamente por un mes. Ya ingresando a lo que es el cuadro clínico y a lo que tenemos que tenerle bastante cuidado. Entonces, este va a depender de la especie del plasmodium, del número de parásitos que tenga el paciente en ese momento y el estado inmunitario del mismo. Puede tener 3 presentaciones clínicas: la malaria no complicada, la malaria con signos de peligro y la malaria complicada. Iniciamos con la malaria no complicada. Inicialmente vamos a tener como un cuadro gripal, un cuadro de resfriado común. El paciente se va a quejar de astenia, de anemia, mialgia, cialtralgia, cefalea, un poco de anorexia. Y luego va a llegar un periodo febril que va a ser muy intenso durante 30 horas, pero fuera como 8 horas febril el paciente. Durante 30 horas, 30 minutos, perdón, el paciente va a durar con fiebre mayor a 38 grados centígrados, una diaforesis profusa, escalofríos, hasta que vuelva a la normalidad. Después de que el paciente ya la temperatura le vuelve a la normalidad, el paciente se siente muy débil, se duerme y ya luego que despierta el paciente puede retomar sus actividades común y corriente hasta que vuelve, dependiendo de qué tipo de especie de plasmodium en el que esté,
entre 24 y 72 horas, otra vez el paciente va a presentar el mismo cuadro de escalofríos, de fiebre, de sudoración. Tenemos los tipos de plasmodium según las especies, entonces cómo se va a dar esa fiebre, esos paroxística, esos paroxismos de la fiebre. Entonces por el plasmodium vivas vamos a tener la fiebre terciaria, que es la benigna. Entonces vemos que la fiebre aumenta, luego de 72 horas, 48 horas vuelve a presentarse, disminuye, 48 horas vuelve a presentarse. Está la del plasmodium falciparum, que es la maligna, o la terciaria maligna, que es principalmente el falciparum, no es el que más me produce muertes. Aquí hago un paréntesis, produce muchas mayores complicaciones porque el método de este parásito es que ingresa, ellos tienen unas adherencias, entonces se van a ubicar y se van a pegar al tejido, al endotelio, produciendo aglutinación, evitando que ese glóbulo rojo que ellos tienen en el momento pase por el vaso y pues sea reclutado y eliminado, que es la función del vaso. El falciparum es el que más tiene actividad en este sentido, entonces sus complicaciones son mucho más graves por la misma razón. Por eso su forma de fiebre, que es terciaria maligna, vemos que como tal la persona nunca vuelve a una normalidad de la fiebre, una normalidad de la temperatura, siempre está, vuelve, aumenta, entonces esta es la que más llegaría a complicarse. Y tenemos la cuaternaria, que es la del malarial. La malaria con signos de peligro es en la que tenemos que revisar aquellos signos que nos puedan llevar a una complicada. Entonces tenemos que estar mirando el estado de conciencia del paciente, que el paciente no tenga alteraciones del comportamiento, que no esté muy débil, que esté tolerando la vía oral, que no tenga vómito o que no esté perdiendo líquidos más de lo normal aparte de su sudoración con diarrea. Mirarle siempre las conjuntivas, las escleras, que no esté ictérico, la orina, que no esté muy oscura porque significa pues hemólisis, el llenado capilar lento, la palidez intensa. En caso de embarazadas, pues sangrado, dolor pélvico, signos de toxemia, de preeclampsia, es decir, todos los signos de vasoespasmo y una amenaza de parto, que inicie con contracciones, que inicie con actividad uterina. Deben estar muy pendientes porque esta malaria se podría convertir en una complicada. Dentro de la malaria complicada, entonces tenemos ya como esos signos de peligro que habíamos nombrado, pero mucho más establecidos. Entonces tenemos un paciente que clínicamente puede estar con una alteración de la conciencia que ya puede ser coma no reversible, una postración que requiere que alguien lo ayude a levantar, que requiere que alguien le ayude a dar un paso porque el paciente ya no puede, incapacidad de lamentarse, una respiración mucho más profunda, con una insuficiencia respiratoria aguda, convulsiones múltiples, más de un episodio en 24 horas. Que ya vea uno compromiso hemodinámico, edema pulmonar, sangrado anormal espontáneo, ictericia clínica, que por eso decían los signos de peligro, tendríamos que estar muy pendientes de nuestras escleras de los pacientes y de nuestras conjuntivas. En los hallazgos de laboratorio, pues ya podríamos encontrar pues el resto, la hemoglobinuria, una anemia grave, la hipoglicemia, una acidosis metabólica, el daño renal, la hiperlactatemia y la hiperparasitemia, que sería ya más de 2% en 100.000 microlitros de campos. En el diagnóstico, pues vamos a tener los criterios clínicos, es decir, de lo que ya hablamos, esos tener en cuenta los paroxismos de la fiebre, esos episodios de persona sintomática totalmente funcional, una fiebre que me dura más de 7 días, sin que el paciente relate que está bien y que vuelve la edad. Hay que tener mucho ojo. Criterios epidemiológicos, entonces vamos a tener en cuenta, como ya hablamos, las zonas, que pacientes hayan visitado zonas endémicas, que tengan un nexo epidemiológico, personas con malaria cercana, antecedente de hospitalización y que haya ocurrido una transfusión, por lo que ya sabemos que pues es otra forma de transmisión, y antecedentes de medicación antimalárica, es decir, podemos estar en una recaída de malaria, entonces una forma de diagnóstico. Y la de laboratorio, que nuestra fuerte es la gota gruesa,
la mayor sensibilidad. Necesita de un pinchazo en un dedo de la mano o del pie, extendido en portaobjeto, se mira a microscopio y pues nos vamos a mirar las formas de los eritrocitos con inclusiones del parásito. Tenemos que acá tener pendiente de que para que, si yo tengo una sospecha clínica de malaria así altísima y mando mi gota gruesa y me dicen es negativo, tengo que preguntar cuántos campos vio la persona. Se requiere de 200 campos vistos para decir que algo es negativo si yo no observo. Y en caso de que no se observe, realmente después de 200 campos, y yo sigo sospechando que es malaria, a los 3 días vuelvo a pedir otra gota gruesa para examinar si de pronto ya ahora sí podemos observar los parásitos. Tenemos esta y la otra es una prueba rápida de diagnóstico. Esta la utilizamos cuando no tenemos un acceso a un microscopio. Hace parte o consiste en una tirilla que yo voy a meter en la sangre de mi paciente por como aproximadamente 20-25 minutos. Ya lo que me reconoce pues son los anticuerpos de este parásito y dependiendo de qué encuentro, pues me va a poder dar, acá tenemos un ejemplo en la pantalla de si es negativo, de si es Plasmodium vivax o de si es Plasmodium falciparum. Entonces ya teniendo el paciente, vamos a iniciar el tratamiento. Primero, pues tenemos que mirar si el paciente cursa con una no complicada y puedo yo iniciar mi tratamiento acá sin tener que hacer ninguna otra medida de asegurar a mi paciente. Entonces, se establecen tratamientos para diferente, para falciparum y para vivas. En el falciparum vamos a tener primeramente, primera línea para él, Artemether y lumefantrine. Las tabletas vienen combinadas, entonces se supone que son 6 dosis en total. Durante 3 días se van a tomar, una cada 12, igual en los niños. Se dice que nos recomiendan que esa tableta, principalmente por la lumefantrine, tiene que tomarse con un vaso de leche. Esto es porque este medicamento se absorbe mucho mejor si yo consumo grasa, entonces se le tiene que decir al paciente que no puede comenzar este medicamento en ayunas, que él debe comer previamente, porque pues si no podríamos estar haciendo una falla terapéutica por una simple mala explicación al paciente. Acá hablábamos previamente de que pues existían combinadas y que según el peso yo le voy a dar a mi paciente la dosis y aquí pues ya según el chasset cómo va, nos dicen cuántas tabletas vamos a utilizar en cada rango de edad, de 5 a 14 kilos, de 15 a 24 kilos, de 25 a 34 kilos, de mayor de 34 kilos, cada cuánto. Acá por ejemplo uno puede inicia a las 8 horas puede dar la otra y ya así cada 12 horas o inicia y cada 12 horas desde un inicio puede hacer su tratamiento. La segunda línea implica utilizar sulfato de quinina y primaquina. El sulfato de quinina siempre tiene que ir acompañado de antibiótico, ya sea clindamicina o doxiciclina, por un periodo de 7 días, que es lo mismo que dura el tratamiento con ella. Y la primaquina. Entonces, el sulfato de quinina, 10 miligramos por kilodosis, cada 8 horas por 7 días, acompañado pues de la clindamicina o la doxiciclina y la única dosis de primaquina. El esquema de segunda línea lo utilizamos en caso de falla terapéutica. ¿Cuándo digo yo que es falla terapéutica? Cuando al tercer día yo debo hacer otra gota gruesa. O sea, yo inicio mi tratamiento y a los 3 días pido una gota gruesa. Yo pido la gota gruesa y veo que el reporte me dice que tengo mucho más parásitos de los que yo tenía inicialmente. Ya estoy haciendo falla terapéutica. Y como estoy dentro de los 14 días, que apenas voy en el tercer día, tengo que pasar a segunda línea. Otra falla terapéutica es porque yo tengo que hacer un control de gota gruesa otra vez al séptimo día. En el séptimo día yo ya no debo evidenciar parásitos en la muestra. Entonces, si evidencio, ya estoy también en falla terapéutica y tendría que pasar otra vez a segunda línea. Si ya después de los 14 días yo evidencio falla terapéutica, es decir, el paciente vuelve a hacer los síntomas, puedo volver a hacer el tratamiento de primera línea. O utilizo otra vez la segunda línea,
si el paciente tiene hipersensibilidad al medicamento que utilizamos, al artemeter, o está con otros medicamentos que me prolongan el QT, entonces paso de una vez a segunda línea. Ya en el Plasmodium vivas, la primera línea es la cloroquina. Acá la cloroquina es bifosfato, contrario a la que ya vamos a hablar más adelante, que es la clorhidrato, que es la que utilizamos IV. Entonces, primera línea para el vivas es la cloroquina, tabletas de 250 miligramos. Vamos a utilizar en total 25 miligramos por kilo. Inicialmente iniciamos con 10 miligramos kilo, luego 5.5 miligramos, uno a las 24 horas, uno a las 48 horas, termina mi esquema. Igual en los niños, y la primaquina, que si son 0.25 miligramos por día durante 14 días. Aquí igualmente, otra vez una tabla donde nos indican cada tableta que nos debemos de tomar, tanto de cloroquina como de primaquina. Tenemos el tratamiento de las recaídas, entonces y vamos a utilizar la cloroquina con la primaquina. La primaquina, como vemos, ella sí aumenta la dosis en la segunda recaída de 0.25 a 0.5. El resto ya sigue igual. Y la cloroquina igual con sus 3 dosis, inicialmente con 10, luego con 7.5 a las 24 y las 48 horas. Y en el caso de que sea mixta, entonces vamos a mezclar la primera línea del falciparon con la primaquina del vivas. Igual como se trató, las 3 dosis, las 6 dosis en total del falciparon y las dosis por 14 días de la primaquina. Ya en caso de malaria complicada, tenemos que tener en cuenta que nuestro objetivo siempre va a ser el bienestar del paciente, entonces tenemos que asegurar todo hemodinámicamente, neurológicamente. Si yo veo que mi paciente está con alteración de la conciencia, que está con insuficiencia respiratoria aguda, pues tengo que asegurar vía aérea, hidratar, y de esta forma pues ahí sí iniciar mi medicamento. En este caso es el artesonato, tiene una forma particular de preparación, entonces esto pues a tenerlo en cuenta. Primero se tiene que mezclar con bicarbonato de sodio, luego con dextrosa para así poder pasar. Ahí en esta tabla indican cuál es la dosis que debemos utilizar. Nosotros debemos que llevarlo, iniciamos 12 horas, luego las 24 horas, luego continuamos una vez al día por 7 días, si el paciente durante esos días no me tolera la vía oral, y luego ya de que el paciente tolera la vía oral, igual vamos a utilizar el tratamiento del artemeter más el lumefantrino. En los niños va a ser igual. En caso de utilizar la segunda línea, pues ya hablamos cómo y cuándo utilizamos la segunda línea. Esta va a ser la primera línea para personas que adquieran la malaria durante el primer trimestre del embarazo, que es la quinina diclorhidrato, que fue lo que dije ahorita, que en oral utilizamos bifosfato y aquí diclorhidrato. Esta también se tiene que pasar IV en infusión, tiene mucho riesgo de hipotensión, entonces la intención es que siempre tenemos que pasarla en infusión para evitar pues efectos adversos que no queremos que pase en este momento. Para finalizar, entonces tener en cuenta que es una enfermedad tropical que me puede dar en esas áreas endémicas cotidianas, pensar mucho en los pacientes que tienen ya una fiebre mayor a 7 días con las características de las que hablamos. Es una enfermedad que podemos tratar, que se ha vuelto problema de salud pública, que países como los de la zona andina, tipo Colombia, tipo Ecuador, están trabajando arduamente para poder controlarla. Por ejemplo, de ellos son estos proyectos internacionales como el PAMAFRO, que sus siglas significan control de la malaria en zonas fronterizas de la región andina. Por ejemplo, estuve revisando epidemiología en la semana 17 en Ecuador, dicen que hay 206 casos, son muchísimos todavía. Sabemos que Ecuador se ubica en una zona donde la OMS declara que más de 7 millones de personas están en zonas de riesgo por
por el mismo clima que manejan. Entonces, una invitación es a reconocer muy bien los síntomas, a tratarlos y evitar que nos lleguen las complicaciones. Muchas gracias. La bibliografía principalmente está basada en bibliografía colombiana. Gracias.